Humanas de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio y La Silla Vacía. Les acompañamos en los próximos minutos D'Angeli Giovanna Zúñiga Reyes y Paola Urueña. TEMIS es un podcast del Observatorio de Asuntos de Género de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y de la Red de Abogadas Rosaristas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Lucía Carcán. Buenos días, Lucía. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Lucía? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo con el tema del coronavirus, etcétera? Pues yo la verdad ¿Tranquila? estoy muy tranquila. Vale, bueno, queremos contarles que Lucía es abogada, por supuesto, del Rosario, es especialista en Derecho Internacional y tiene una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Ok. Sí. Bueno, cuéntanos de qué se trata todo. Tú te contactaste conmigo y me dijiste, bueno, Paola, me gustaría hablar de un tema del que no se ha hablado para nada en el momento, o bueno, se ha hablado muy poco realmente, y es una experiencia que te sucedió a ti. Sí. Bueno, pues precisamente hoy, 14 de marzo, que estamos grabando esto, es el día de concientización de este tema, que es la endometriosis. Es una enfermedad completamente invisibilizada, que sufre alrededor de 3 de cada 10 mujeres, si no son más. Obviamente estos son datos que, pues estadísticas súper parciales, porque la mayoría de personas no se diagnostican. Es una enfermedad, para decirlo así, muy resumido, y pues siendo abogada y no siendo médica, es una enfermedad en el que en otros órganos, en otros sitios diferentes al endometrio, aparece un tejido parecido al endometrio, pero no es el tejido del endometrio. Entonces, ¿eso qué pasa? Que este tejido se inflama y esa inflamación genera mucho dolor en las pacientes. Por sus características, pues es una enfermedad muy relacionada al ciclo menstrual, pero al mismo tiempo pues es una enfermedad que solo le da a las mujeres y que está asociada con infertilidad, dolores, digamos, hay otros problemas como la depresión, y es una enfermedad que en promedio se demora 10 años en ser diagnosticada. Entonces ese es como mi punto como, no sé, feminista, y ya que estamos hablando de cuestiones de género, yo creo que es un tema que no se habla mucho desde el movimiento, pero que sí debería evaluarse, y es el hecho de que un hombre con disfunción eréctil se demora una reunión de media hora con un médico para que le den un tratamiento a su enfermedad. Y una mujer que tiene unos dolores menstruales al punto de debilitamiento, en mi caso en verdad me he desmayado del dolor. Conozco muchas otras pacientes que lo han hecho, y de todas maneras el promedio de diagnóstico son 10 años. Pues, pucha, son 10 años de citas médicas antes de que den con el tema de que tiene una enfermedad y que es además un tema físico, y que te operan y te encuentran el tejido por todo lado. O sea, no es como algo que no se pudiera diagnosticar. Este tipo de enfermedades a las que sufrimos las mujeres únicamente no tiene un tratamiento especial en términos de cómo se logra la protección por medio del sistema de salud general sobre esta enfermedad. ¿Qué encontraste en el sistema de salud en donde ya encontraste una falla que fue, es muy largo el tiempo que le dan para determinarla, pero también muy poco el tiempo que le dan para interactuar con el médico para poder lograr esta identificación? ¿Qué otra cosa encontraste dentro del sistema de salud que es susceptible de ser mejorado para atacar este tipo de enfermedades? Bueno, yo sé que la Asociación Colombiana de Endometriosis, que la súper recomiendo, está en este momento haciendo un proyecto, o sea, está trabajando, no sé si ya lo logró sacar, pero sí un tipo de hoja de ruta para su diagnóstico. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, yo como paciente pues digo que esto es el colmo, se demoran 10 años, ¿qué es lo que está pasando? Pero al mismo tiempo entiendo que los médicos no la conocen, o sea, no es una enfermedad que realmente la tengan presente, y como se ha normalizado tanto el dolor menstrual, no es tampoco una enfermedad que las pacientes o posibles pacientes la tengan presente como como un síntoma de algo más, porque está esta noción de que la menstruación tiene que doler. Entonces, como la menstruación tiene que doler, no es
O sea, cuando te duele, no es que la gente se sorprenda de que te está doliendo, ni la persona que lo está viviendo, ni la persona a sus alrededores, ni los médicos, porque todos tenemos esta misma preconcepción de que sí, pues es que es un tema doloroso, y entonces pues es un tema doloroso, y ya. Entonces no hay una hoja de ruta ni del diagnóstico, y entiendo que todavía, o no sé si ya la están implementando, tampoco hay una hoja de ruta del tratamiento, que ese ha sido, digamos, mi gran descubrimiento con la asociación, mi gran descubrimiento como paciente, y es que lo que normalmente asignan a las pacientes es pastillas anticonceptivas. Entonces, con la creencia de que si no llega la regla, entonces no hay dolor porque ese es el factor. Lo que pasa es que como es una enfermedad inflamatoria, no depende necesariamente del ciclo menstrual. A ti te puede seguir doliendo. En mi caso, por ejemplo, no se había afectado por eso. Entonces, pues ya ahí es como mi lucha personal, pero después de muchos médicos que todos me decían no tienes que tomar anticonceptivas, yo opté por dejarlas. Fue más por un tema de es que los efectos secundarios de estas pastillas son muy grandes y no me están dando ningún tipo de solución a mi problema. O sea, más allá del hecho de que no estoy quedando embarazada, no, o sea, no es una pastilla, no es como me duele la cabeza, me tomo un Dolex. Sí, como que y ya no me duele la cabeza, pues es que igual me duele. Entonces, ¿cuál es el punto de someter mi cuerpo a ese tipo de, a todos esos efectos secundarios y a toda esa contaminación que puede ser? Descubrí, ya buscando pues, con la Asociación Colombiana de la Endometriosis, ese tipo de cosas, descubrí que hay terapias, por ejemplo, fisioterapias. Hay terapias, bueno, ya de energías, de estas cosas de pronto un poco más alternativas, pero siguiendo, digamos, un rol más directo, hay unos cambios que hay que hacer a la alimentación, el tema de las comidas inflamatorias. Hay unos cambios que se deben hacer frente a, eh, no sé, los Tu estilos forma de de vida. vivir, Sí, cómo comes, el ejercicio, qué el ejercicios. estrés. El estrés es un factor súper grande. Hay, no sé, hay una cosa que se llama leche dorada, que es como una mezcla de cúrcuma con otras especies que las venden en las farmacias, y eso es bendito. O sea, yo no sé eso que le echan, pero eso es bendito, eso funciona súper bien. También es el hecho, pues, como de ser escuchados. O sea, así hay un factor que afecta, o sea, como el vivir con dolor constante afecta mucho la salud mental de las personas, pareciera, o sea, como que parece casi lógico, pero al mismo tiempo no se habla mucho. Entonces, ese es otro tipo de terapia que también se debe afrontar, que también se debe hacer. Y siento que la misma forma que le enseñan a los médicos de esta enfermedad, o sea, lo poquito en general, ya lo ven es más como un tema como de, ok, tienes esto, entonces toma anticonceptivas, entonces si te bloqueamos o sea, si no tienes ciclo menstrual, no te debería doler, y si te duele, pues tómate un Advil, ¿cuál es el problema? Y ya, porque no es una enfermedad que te vaya a matar, que ese es el otro tema, como no es una enfermedad, o sea, es una enfermedad de por vida, es una enfermedad crónica y es inflamatoria, bueno, bla, 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 pero no es una enfermedad que esté poniendo en riesgo tu vida, no es una enfermedad que prioricen las investigaciones sobre esto. Vuelve mi tema de que porque esto es un tema de género, y es porque, claro, yo entiendo, yo no me voy a morir por tener endometriosis, pero entonces el señor que tiene disfunción eréctil, él tampoco se va a morir por tener disfunción eréctil, ¿sí? Como, o sea, porque a eso sí le dan prioridad y sacan diferentes pastillas y tienen diferentes tratamientos, y a la mujer que tiene dolor es una enfermedad que casi no se conoce, que casi nadie ha escuchado de ella, y que de la que sufren pues como el 30 al 40% de las mujeres. Entonces es más esa mi crítica. Lucía, cuéntanos cómo podemos identificar si nosotras tenemos esta enfermedad. Nosotras, pues en la red de abogadas rosaristas, todas somos mujeres y habrán muchísimas mujeres más que nos estén escuchando de todas partes. ¿Qué síntomas, qué alertas? ¿Cómo te diste cuenta tú de esto, que tenías esta enfermedad? No, pues realmente yo creo que el síntoma principal es el dolor. O sea, siento que eso es como la llamada de alerta. En mi caso, yo empecé siempre teniendo cólicos muy fuertes desde muy pequeña, y como a los 15 también una vez
no sé, yo soy de Cali, vine a Bogotá y me dieron unos cólicos súper fuertes por acá en una semana de carrera de esas que te mandan al colegio. Pues, fue horrible y a partir de eso pues fui al médico y el médico, esta primera médica me dijo, no, entonces toma anticonceptivas porque pues lo más probable es que si es ese nivel de dolor pues debe ser endometriosis. Y pues yo la verdad ni le paré atención ni nada, pues me tomé las pastillas como 5 años y cuando tenía 20 me volvieron a empezar otra vez los cólicos muy fuertes y no sabía qué hacer y mi lógica era que las pastillas ya no me estaban funcionando, ¿no? O sea, como llevaba demasiado tiempo con la misma pastilla, entonces había creado como algún tipo de resistencia y tenía que cambiarlas. Y entonces fue un médico súper tranquilo un día, como, ay, oye, por favor, ¿me puedes cambiar las pastillas? El médico, muy pilo, me hizo hacer una ecografía ahí mismo y él se dio cuenta de una que yo lo que tenía era un tumor súper grande en un ovario y que me tenían que operar de urgencias y me operaron a los 3 días de emergencia y bueno, el tumor resultó ser benigno, pero ahí encontraron que estaba completamente invadida de endometriosis. O sea, la endometriosis tiene 4 niveles y yo estaba en el tercero, que es muy alto para tener 20 años, o sea, porque si se va acumulando, pues, no sé, eran 5 años, ya había llegado al nivel 3. Entonces, esa es una cirugía por laparoscopia. Eh, el tratamiento, este forma de tratar la endometriosis es que te operan, te limpian, por decirlo de alguna manera, te quitan el tejido y esperan, pues, cuando el tejido vuelve a aparecer, tocaría volverse a someter a una laparoscopia. A mi caso me parece demasiado invasivo, o sea, en ese momento entiendo que era una emergencia, pero no creo que lo volvería a hacer. Eh, sí, a otra gente sé que le ha funcionado, entonces, pues, digamos que cada quien. Pero realmente yo siento que el signo de alerta es el dolor, porque es que no es normal tener, o sea, tener ese nivel de dolor abdominal, cólicos, no sé. A muchas pacientes las diagnostican es con colon irritable. Porque, ¿sabes? Te duele el abdomen, cuando comes unas cosas te duele más el abdomen y tienes, o sea, tiene como una misma lógica parecida. Lo que pasa es que, pues, no es colon irritable, es un tema completamente diferente. Definitivamente creo que si hay alguien que tiene un dolor menstrual así de fuerte, debería de ir a un médico y si el médico no le para atención, debería ir a otro médico. En las ecografías a veces salen, se ve el tejido, pero a veces no se ve el tejido porque el tejido, que ese es como el tema, a veces el tejido está, digamos, en el útero o en la zona en que te hacen la ecografía y a veces no. A veces el tejido puede estar en el intestino o en la vejiga o en un riñón. Entonces, eso es igual un dolor que uno siente, pero eso no sale en la ecografía eh, que te hacen, porque muchos médicos, muchos ginecólogos o ginecólogas están enfocados en todo el tema de concepción y anticoncepción, entonces ellos te hacen la ecografía buscando como, oh, tienes bebés, no, no tienes bebés, no tienes nada, ¿no? Como que aquí donde veo que, donde podría haber esto, pues no veo nada, cuando es un tema mucho más grande, porque pues puede estar en cualquier parte. Entonces, sí. Aquí tenemos un caso muy interesante porque es la naturalización del dolor de las mujeres y donde se subestima permanentemente si tienes que trabajar y no te puedes levantar de la cama por el dolor, es un síntoma de alerta, debes ir inmediatamente al ginecólogo o a la ginecóloga y debes poner como esto no es normal, si no te puedes levantar de la cama del dolor, no es normal y no es un castigo divino, no es que tengamos que aguantarlo o tomarnos todas las pastillas del mundo para poder ir a trabajar, no debemos detenernos e ir al ginecólogo. Creo que esto de la invisibilización de la enfermedad, que tú lo has señalado todo el tiempo, es algo muy importante. ¿Cómo podemos hacer, cómo nos podemos vincular como la red de abogadas rosaristas en una campaña? ¿Cómo creerías tú que lo podemos hacer para que las mujeres tomemos conciencia de que estos dolores que son más altos del nivel normal, que no nos permiten levantarnos de la cama, que debemos tomar muchísimas pastillas para superarlos, los dejemos de invisibilizar y logremos incrementar esta red y esta promoción de la conocimiento de la endometriosis? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que ese es, digamos, el primer reto
porque todas estas otras cosas que pasan en el sistema de salud, siento que son consecuencias de esa misma normalización del dolor. O sea, que no es un tema de que el médico es malo como el que estudió mal medicina, sino que nosotros todos y toda nuestra conciencia como colectiva está dirigido a ese, precisamente a ese punto. En la Biblia dicen que entonces nosotros tenemos que parir con dolor, entonces todo lo relacionado con el ciclo menstrual tiene sí o sí que ser doloroso, y eso ya lo tenemos como súper predispuesto. Creo que hay un tema de eso, de hacer campañas en este tipo de grupos de mujeres, de, oiga, es que si está en esas condiciones, vaya a un médico y insisten que le hagan los exámenes apropiados, porque es que algo está mal, porque no es normal llegar a esos niveles. Y si, o sea, si uno sintiera ese tipo de dolores en otros tipos de circunstancias, o sea, pónganse a pensar si uno sintiera ese tipo de dolor cada vez que uno, no sé, va al baño. Entonces ahí sí, no me imagino que alguien diría, no, es que esto es castigo divino y se somete a eso. O sea, sí, ahí sí de una, todos los médicos te creen, ahí sí. O sea, es pensarlo, esto es otra, o sea, este es el ciclo natural del cuerpo. ¿Por qué tendría que ser doloroso cuando todos los otros ciclos naturales del cuerpo son indoloros? Sí creo, pues, y aprovechando, pues este mes es el mes específicamente de concientización sobre la existencia de la endometriosis. Hay otro punto que no he hablado de la endometriosis, es que puede ocasionar infertilidad. No lo he hablado pues porque no es algo que yo haya sentido, entonces como que se me olvida que es un tema, pero obviamente es un tema que afecta a muchísimas mujeres. Muchas mujeres que no logran concebir es precisamente porque tienen endometriosis. Entonces, si bien sí se podría tratar, o sea, sí hay tratamientos para el tema, la no diagnosticación lleva a que pues muchas mujeres sufran mucho no sé, si quieren ser mamadas, pues con la posibilidad de concebir hijos. Yo creo que es muy importante que los hombres que nos están escuchando pues también sean un poco más empáticos en cuanto a este tipo de situaciones. Si bien todas tenemos esta situación del periodo cada mes, es algo natural y normal, pero pues para unas es mayor o menor el dolor. Entonces pues el hecho que le digan a uno desde pequeña, desde niñas, no, pues soporta porque es que es tu situación como mujer. No, tenemos que ser más empáticos nosotras entre mujeres y los hombres con nosotras, entender que es una situación difícil para unas más que otras, por supuesto las que padecen de esta enfermedad pues 3 veces más. Pero entonces sí, a través de la cultura tenemos que llegar a hacer esos pequeños o grandes cambios para que nosotras tengamos un mayor bienestar en nuestra vida. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias, Lucía, por haber compartido esta experiencia y por haber puesto los puntos en una enfermedad que está invisibilizada. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Estimada audiencia, ha sido para nosotras un gran placer contar con ustedes hoy. Nos acompañó en el Control Master Mario Castro. No se les puede olvidar que Temis es un podcast de opinión que se graba en el laboratorio del programa de periodismo y opinión pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio, La Silla Vacía y por supuesto en compañía de la red de abogadas rosaristas. Les hablaron Daniel Zúñiga, Paola Urueña. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias. Súper chévere. Si quieren, les puedo